¿Qué ocurrió realmente con Julio Iglesias? Hubo un tiempo en que su nombre era sinónimo de elegancia, encanto y fama mundial. Julio Iglesias no solo fue un ídolo de masas, fue el ídolo. Con millones de discos vendidos y una sonrisa que parecía imbatible, marcó a generaciones enteras. Pero, como suele suceder con las grandes leyendas, detrás del brillo también se esconde la sombra. Y la suya es tan fascinante como inesperada. Hoy, a sus más de 80 años, Julio vive lejos del bullicio que un día lo adoró. Entre la serenidad de las Bahamas y los rincones discretos de Punta Cana, el artista ha elegido el silencio. Y eso ha encendido la curiosidad de sus seguidores. ¿Por qué se alejó del foco? ¿Qué le ocurrió realmente al hombre que alguna vez cantó al amor y a la vida como nadie más? Las últimas imágenes y declaraciones han generado inquietud. Pero todo comenzó mucho antes, con un momento que lo cambió todo. Un accidente que truncó un sueño y dio nacimiento a otro. En los años 60, Julio no pensaba en micrófonos ni en escenarios. Su corazón latía al ritmo del balón. Jugaba como portero en el equipo juvenil del Real Madrid, compartiendo cancha con futuras leyendas. Mientras estudiaba Derecho en el Colegio Mayor San Pablo, su vida parecía encaminada. Fútbol y estudios, disciplina y sueños. Pero la noche del 22 de septiembre de 1963, todo cambió. Su coche se salió de la carretera al norte de Madrid. Lo que parecía una lesión menor, se transformó en un diagnóstico devastador. Una grave compresión en la médula espinal, que lo dejó inmóvil durante más de un año. Las palabras de los médicos eran sombrías. La cirugía era una apuesta incierta. Incluso hubo temores que estremecieron a su familia. Sin embargo, contra todo pronóstico, el joven Julio resistió. Fue una larga travesía de recuperación física y también espiritual. En ese tiempo de reposo, cuando sus piernas no respondían, fue su alma la que encontró una nueva forma de moverse: la música. Solo con una guitarra comenzó a componer. Escribí esos versos sin saber de dónde venían ni hacia dónde iban. Recordaría años más tarde. De ese impulso nació La vida sigue igual. La canción que no solo sanó su espíritu, sino que abriría un nuevo camino en su vida. Participó en el Festival de Benidorm de 1968, y aunque al principio no pensaba cantarla él mismo, una decisión de último minuto cambió su destino. Ganó el certamen. Y comenzó la leyenda. 2 años después, ya representaba a España en Eurovisión. Y aunque no ganó, su nombre resonó por toda Europa. Lo que vino después fue un ascenso meteórico. Discos en múltiples idiomas, giras mundiales, premios sin fin, y canciones que siguen vivas en los corazones de millones. Y pensar que todo comenzó con un accidente. Julio Iglesias no solo se reinventó, escribió una historia de superación, arte y entrega. Su carrera no fue solo un desfile de éxitos, sino una prueba viviente de que los sueños pueden renacer cuando todo parece perdido. Y aunque hoy prefiera el silencio de sus paraísos privados, su voz sigue viva, recordándonos que la vida, como bien dice su canción, sigue igual. O quizás, incluso mejor. Julio Iglesias, el hombre detrás del mito. Canciones como Faye, Quiéreme mucho, Hey, De niña a mujer, o Tata, Soy un truán, soy un señor. No solo marcaron una época, se grabaron en la memoria colectiva de millones. Julio Iglesias no fue simplemente un cantante, fue, y sigue siendo, una leyenda viviente. A lo largo de los años, ha enamorado a generaciones enteras desde distintos rincones del planeta. Con más de 300 millones de discos vendidos, más de 2.600 certificaciones de oro y platino, y presentaciones en vivo ante más de 60 millones de personas en el mundo, su legado es innegable. Y por si fuera poco, ha interpretado sus canciones en 14 idiomas distintos. Una cifra que no hace más que confirmar lo que ya todos sabíamos. Julio no pertenece a un solo país, sino al mundo entero.
Su fortuna, valorada en casi 5.000 millones de euros, es solo una nota al pie comparada con sus vivencias. Momentos casi cinematográficos como cantar un villancico junto al presidente Ronald Reagan, actuar en la celebración del bicentenario de la independencia estadounidense o ser invitado por George H. W. Bush a su ceremonia de toma de posesión en 1989. Son solo algunos ejemplos. Incluso la reina madre de Inglaterra se levantó a aplaudirlo en un concierto en Londres. Su colección de reconocimientos parece interminable. La Cruz de Isabel la Católica, la Legión de Honor francesa, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Llave y la Medalla de Oro de París, y por supuesto, su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Fue nombrado Español Universal, un homenaje más que merecido a un artista de dimensiones globales. Pero no todo ha sido música y aplausos. Julio también ha conocido el lado menos amable de la fama. En 1981, su padre fue víctima de un secuestro, y solo 7 años después, en 1988, se frustró un intento de rapto contra su hija Chabeli. A lo largo del tiempo, también enfrentó la pérdida de sus padres, y por si fuera poco, descubrió que tenía 2 hermanos nacidos cuando él ya era un hombre maduro, producto de un segundo matrimonio de su padre. Su vida personal ha estado salpicada de titulares, desde disputas legales hasta demandas por paternidad que lo siguieron durante años, como la presentada por la cantante portuguesa María Edith Santos, cuyo hijo fue vinculado públicamente con Julio, aunque la justicia terminó por cerrar el caso. Aún así, la prensa no lo soltó. Julio Iglesias no solo fue un galán en los escenarios. Su imagen de Latin Lover le acompañó durante toda su carrera, y muchos aseguran que tuvo más de 3.000 romances. Aunque lo que realmente marcó su historia fueron los vínculos más íntimos y duraderos. Su madre Rosario, sus hijas, su hermana menor, más de 60 años más joven, y las 2 mujeres con las que compartió matrimonio. Su madre, Rosario de la Cueva, fue una figura fundamental. Vivió alejada del foco mediático, siempre en un discreto segundo plano. Mi hijo es el famoso, yo solo soy su madre, solía decir. Sin embargo, su influencia fue profunda. Cuando se separó del doctor Iglesias Puga, en 1985, Julio se volvió aún más cercano a ella. Vivió en Florida para estar cerca de su hijo y sus nietos, y falleció en 2002, a los 82 años. Julio ha confesado en más de una ocasión cuánto se parece a su padre. No era un libertino, era un hombre libre, dijo en una entrevista. Cada día siento como una palmada en el hombro que me lo recuerda. Todo lo que hago, todo lo que planeo, pienso. Qué pena que no esté aquí para verlo. A pesar de sus múltiples residencias, aviones privados y encuentros con líderes mundiales, Julio Iglesias no olvida sus raíces. Ha dicho más de una vez que quiere descansar algún día en Galicia, la tierra de sus ancestros. Y así, entre amores, escenarios y memorias, Julio Iglesias sigue siendo mucho más que una voz. Es un símbolo, un superviviente de su propia historia. Un artista que, aún en el silencio, sigue hablando al mundo con su legado. El ascenso de Julio Iglesias al estrellato coincidió con uno de los momentos más decisivos de su vida personal: la llegada de Isabel Preisler. Ella tenía el porte de la alta sociedad y la elegancia natural que parecía sacada de una novela. Venía de una familia acomodada de Filipinas y había aterrizado en Madrid con un objetivo simple: estudiar secretariado internacional. Pero el destino tenía planes más ambiciosos para ella. En una gala benéfica conoció a Julio, quien por entonces ya era un joven carismático que comenzaba a destacar en los escenarios internacionales. Isabel lo ignoró al principio, o al menos eso contó la revista Lecturas. Pero Julio, cautivado por su magnetismo, no tardó en quedar prendado. Isabel es una niña y estoy enamorado de su carácter, su belleza y su inteligencia, declararía él más tarde. Se casaron en 1971, pero aquel día no fue la celebración de ensueño que muchos imaginaban.
Según la periodista Paloma Barrientos, Isabel pasó gran parte de la boda entre sonrisas forzadas y lágrimas reales. Años más tarde, en una entrevista con Vanity Fair, reveló el motivo. Estábamos enamorados, sí, pero yo estaba embarazada. Parecía una tragedia no casarse por la iglesia. El cura dijo que nunca había visto una novia llorar tanto. Ese mismo año nació su hija Chabeli, oficialmente de parto prematuro, aunque muchos en su círculo ya sabían la verdad. Luego llegaron Julio José y Enrique. Sin embargo, la familia no bastó para mantener la relación. Las largas giras de Julio, la distancia constante, los rumores de infidelidades. Todo fue desgastando la unión. Isabel, que alguna vez había cedido a los encantos del cantante, un día simplemente dijo: «Tú me pediste muchas veces que me casara contigo. Yo solo te voy a pedir el divorcio una vez». El divorcio se concretó en 1978. A partir de ahí, ambos siguieron caminos distintos, pero exitosos. Julio siguió conquistando el mundo con su música. Isabel, por su parte, se convirtió en un icono de elegancia y figura mediática, conocida como la Reina de Corazones. Años más tarde, cuando los titulares ya no contaban romances escandalosos, sino retrospectivas de una carrera de oro, apareció Miranda Reinsburger. Silenciosa, serena, con una belleza discreta pero magnética. Lo suyo con Julio comenzó lejos del ruido de los focos, en un aeropuerto de Yakarta, Indonesia. Desde aquel primer encuentro, Julio lo supo. Esta es la mujer de mi vida. Estoy emocionado en silencio. Miranda siempre se mantuvo al margen de la atención mediática, pero fue la compañera constante de Julio durante más de 3 décadas. Incluso estuvo presente como invitada en la boda de su hijastra Chabeli. Había algo distinto en ella, recordaría la propia Chabeli, algo que las demás no tenían. Finalmente, tras tantos años de amor y familia, se casaron el 24 de agosto de 2020, en una ceremonia íntima en Marbella, acompañados por sus 5 hijos, Miguel, Rodrigo, Cristina, Victoria y Guillermo. Fue un momento profundamente emotivo. Hola, reportó que sus hijos, ya adultos, comprendieron la importancia de aquel gesto. No era solo una boda, era la consagración de un amor probado por el tiempo. En su cumpleaños más reciente, Miranda le dedicó una carta de amor pública, un homenaje sincero y tierno al hombre que, tras 1000 escenarios, eligió quedarse junto a ella. Julio Iglesias ha confesado que tuvo más de 1000 romances, y aunque muchos de esos nombres se perdieron entre las luces del espectáculo, hay algunos que marcaron su camino. Su primer amor fue una joven llamada Pisca, en su adolescencia. Luego vino Isabel Preisler, la madre de sus primeros hijos. Más adelante, se enamoró en Estados Unidos de Mary Matthews y vivió una breve pero intensa relación con la actriz Janina Facio. A lo largo de su vida, Julio ha cantado al amor. Lo ha vivido, lo ha perdido y lo ha recuperado. Ha recorrido el mundo y ha visto su nombre escrito en las estrellas. Pero en el fondo, siempre ha buscado lo mismo: un lugar donde el corazón pueda descansar. Después de su divorcio, Julio Iglesias vivió una etapa marcada por el glamour y los amores fugaces. Entre las mujeres que más destacaron en su vida durante los años 80 está Baitare Bandera, una impresionante mujer tahitiana con la que convivió durante 5 años. Su presencia exótica y su serenidad cautivaron al cantante, y juntos compartieron momentos de estabilidad poco comunes en la vida amorosa de Julio. Otra figura importante fue Virginia Sleep, una modelo venezolana conocida cariñosamente como La Flaca. Con ella vivió una de sus relaciones más estables tras Isabel Preisler. Durante 5 años, Virginia fue parte del mundo íntimo de Julio, esperándolo en su mansión de Indian Creek, Miami. Pero, como muchas otras veces, las infidelidades rompieron la magia. Luego vino Sydney Rome, la actriz estadounidense con la que compartió química inmediata en un programa de televisión italiano. Los rumores sobre una posible fuga a Las Vegas fueron titulares por un tiempo,
pero nunca se concretó. Las carreras de ambos los arrastraron en direcciones distintas. En 1988, Sidney se casó con el gerontólogo italiano Roberto Bernabei, cerrando su capítulo con Julio Iglesias para siempre. Si hay algo que ha logrado conmover verdaderamente a Julio Iglesias con el paso del tiempo, son sus hijas, en especial, su primogénita, Chabeli. Soy María Isabel Iglesias Preisler. Vivo en Miami y, aunque tengo más de 50 años, siempre he sido y siempre seré la niña de papá. Así se presenta ella en el documental Papá cumple 80, una producción en la que comparte recuerdos y emociones junto a su hermano Julio José. En tono de broma, él admite una verdad evidente para todos. Papá siempre te ha querido más que a Enrique y a mí. Hasta te escribió una canción. La canción en cuestión es De niña a mujer, un tributo musical que ha quedado inmortalizado como una de las muestras más puras de amor de padre a hija. Chabeli sonríe, y sin negar nada, responde con naturalidad, soy la consentida de papá. También están Cristina y Victoria, las gemelas rubias que Julio tuvo con Miranda Rinsburger. Aunque imponentes como su madre y con los rasgos inconfundibles de su padre, ambas han elegido un camino distinto. A diferencia de sus hermanos mayores, se han mantenido alejadas de la fama y del ojo mediático. Incluso borraron sus redes sociales, eligiendo una vida tranquila, lejos de los reflectores que siempre rodearon a su padre. Durante décadas, Julio Iglesias fue sinónimo de presencia, de giras, de entrevistas, de discos, de estadios llenos. Pero en los últimos tiempos, su figura ha estado ausente. Y el silencio ha dado paso a la preocupación. Todo comenzó cuando circularon unas fotografías, donde se le veía con dificultades para caminar. Los rumores sobre una posible enfermedad no tardaron en aparecer, y su prolongado retiro de los medios solo alimentó las especulaciones. En un gesto poco habitual, Julio decidió hablar a través de Instagram. No aclaró su estado de salud, pero sí dio una pista alentadora. Está trabajando en una serie para Netflix que narrará su vida. Un proyecto ambicioso que lo tiene motivado, ilusionado. Sin embargo, fue el periodista Carlos Herrera, amigo cercano del cantante, quien puso las cartas sobre la mesa. En una entrevista emitida por la emisora COPE, reveló que Julio Iglesias padece de un osteoblastoma en la columna vertebral. Un tumor benigno, sí, pero con consecuencias dolorosas. La enfermedad ha afectado su movilidad, su calidad de vida y su rutina cotidiana. Herrera quiso dejar algo claro. Esto no tiene nada que ver con el accidente de coche que Julio sufrió a los 20 años. En uno de los momentos más impactantes de la entrevista, Herrera describió el estado actual del cantante con una imagen clara. El problema está en su columna, y eso le ha causado muchas complicaciones. De cintura para arriba. Es un retrato crudo, pero sincero. Julio ya no es el galán que recorría escenarios a paso firme, pero sigue siendo el hombre que conquistó el mundo con una voz y un corazón apasionado. Está bien, lo sabemos. De cintura para abajo, Julio Iglesias tiene 500 años. Así lo dijo, sin tapujos, su amigo Carlos Herrera. Una frase que puede sonar dramática, sí, pero que refleja la realidad de un cuerpo que ya no responde como antes. Hoy, Julio necesita ayuda diaria. Un equipo de fisioterapeutas y especialistas lo acompaña, cuidando de él con rutinas personalizadas. Pero mientras su cuerpo se desacelera, su mente sigue vibrando con la misma pasión que lo convirtió en leyenda. Y mientras el mundo espera un regreso que quizás nunca llegue, su historia vuelve a contarse. Esta vez, con ambición literaria. El español que se enamoró del mundo, la nueva biografía escrita por Ignacio Peiró. No es un libro de chismes ni una oda sin crítica. Es un retrato íntimo y crudo de una vida que, más que vivida, fue devorada con hambre. Peiró no quiso escribir con filtros, y tampoco los necesitó. Julio Iglesias, con sus luces y sus sombras,
es suficiente para llenar páginas con la fuerza de un mito. Un hombre que esquivó la muerte más de una vez, que saltó del fútbol a la música empujado por el destino, y que conquistó al mundo con su voz y con su magnetismo inexplicable. Julio siempre ha sido el guionista principal de su propia vida, dice Peiró, y tal vez por eso nos sigue fascinando. Porque nunca dejó que otros contaran su historia, porque incluso hoy, cuando el cuerpo le pide descanso, su espíritu aún baila con la misma intensidad de siempre. Y ahora lo sabes. Julio Iglesias no se fue, solo está escribiendo el próximo acto.